El yoga del campo y del conocedor del campo del Bhagavad Gita, el Kshetra Kshajana Vihava Yoga. Buenos días, Om Namaste. Yo os quería presentar esta versión que he traducido al español del Gita Makaranadam de un autor que se llama Swami Virya Prakashananda, que nos han recomendado en India por su alto valor pedagógico. Estos son los materiales que podéis imprimir. Yo recomiendo que cuando estudiéis conmigo los imprimáis para poder subrayar y anotar todo lo que deseéis. Este capítulo, el 13, es fundamental y pertenece a la parte más de Jnana Yoga. Aquí veis cómo está estructurado. Se ha estructurado este capítulo 13 en 4 puntos bien diferenciados, que aquí lo podéis ver. A veces cuesta cuando estudias este capítulo el yoga del campo. Bueno, ¿qué es el campo? Es el cuerpo y el alma. En realidad el cuerpo es todo lo que es finito, y el conocedor del campo, el Kshetrajana, es realmente Brahman, Dios, o como quieras llamarle. Al final, el siguiente bloque nos dará las 30 cualidades del perfil del Jnani Yogi. Después se realizará un estudio de la realización del Brahman Supremo, y luego la diferencia entre Prakriti, la naturaleza, y Purusha. Es un capítulo complicado, pero bueno, es básico para entender el Jnana Yoga. A continuación vemos un listado de los 30 y... no me acuerdo ahora cuántos son. Fijaros, estos son los versos, pero sin comentarios. Entonces, más adelante vamos a ver alguno de ellos. Bueno, antes os quería comentar, mientras lo vais viendo, que tiene unos versos maravillosos el Jnana Yoga. Por ejemplo, el 31 dice, Krishna dice, cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, es decir, ese conjunto de formas y nombres, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Como veréis, es una declaración del Advaita Vedanta. Bien, cada uno de los versos de este capítulo, o slokas, vais a encontrar la versión en sánscrito, después una transliteración, una traducción en sánscrito transliterado con traducción al inglés, después la traducción al inglés de este verso, y sobre esta traducción al inglés yo he traducido la versión en el español. Por ejemplo, en esta, quienes ven a Dios como el alma suprema, Ishvara, presente por igual en todas partes y seres, no se destruyen a sí mismos, por su mente. Así alcanzan el estado supremo. Y aquí vemos la transliteración en sánscrito traducida al español, por si alguno quiere aventurarse a conocer un poquito de sánscrito. Y también he adjuntado la versión que hizo Gandhi, que recordad que es la otra versión del Gita que he comentado, sobre este verso. Y ahora vendría el comentario sobre este verso. Y aquí lo podéis ver, este comentario, aquí lo veríamos. Es un amplio comentario. Estas notas que veis aquí es en la impresión, la corrección de errores que he podido tener. Y poco a poco Swami Virya Prakashananda nos va desgranando el secreto de este verso, o la trascendencia de este verso. Y también nos vamos a encontrar pues dichos de Swami Vivekananda y en ocasiones de Sri Ramakrishna. En este caso pues es un comentario precioso que decía que si hay algo que le gustaba en el Gita eran estos versos, que es: quien ve al alma suprema morando por igual en todos los seres, el imperecedero en las cosas que perecen, él ve verdaderamente. Y así, uno a uno, iríamos. Fijaros este comentario de Swami Vivekananda, el gran Swami Vivekananda, el que dio a conocer el Gita y el Vedanta en Occidente, nos va a ayudar a ir ampliando y entendiendo este profundo verso de este capítulo. Este comentario de Vivekananda sigue, vemos cuál es el papel de Advaita en este capítulo, de Advaita Vedanta, y va desengranando. Y al final de cada capítulo os vais a encontrar pues una serie de autopreguntas con respuestas
para que podáis ir valorando vuestro avance. La extensión de este capítulo, que es el 13, el yoga del conocedor del campo, son exactamente 77 páginas, como podéis ver aquí. Y yo os recomiendo siempre que imprimáis los apuntes, porque realmente es la manera de aprender. Además, si os fijáis, he subrayado en negro y en amarillo, pues lo que puede ser más importante de cada uno de los párrafos que vamos a encontrar. Muchísimas gracias, soy Pedro Noney. Si no estás suscrito a este canal, por favor, suscríbete. Muchas gracias.